Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un vídeo que, de verdad, estoy seguro que les va a encantar. Prepárense para un viaje al mundo del corazón, la fama y sobre todo, las sorpresas. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, Demet Özdemir. Y no cualquier Demet Özdemir, sino la Demet Özdemir que en algún momento de su vida, se enfrentó a un corazón vacío. Sí, como lo escuchan. Vamos a explorar una entrevista muy específica donde le hicieron una pregunta directa, una pregunta que a muchos nos daría escalofríos, y su respuesta, bueno, su respuesta es algo que definitivamente no te esperas. Así que si son fans de las novelas turcas, si aman a Demet y quieren conocer un poco más sobre ella, sobre sus sentimientos y sobre lo que ha vivido, están en el lugar correcto. Vamos a desglosar esa entrevista, vamos a analizar sus palabras y vamos a descubrir qué se esconde detrás de ese corazón vacío. Prepárense para sorprenderse, para reflexionar y para conocer un poco más a fondo a esta increíble mujer. Antes de que empecemos, y esto es muy importante, no se olviden de suscribirse al canal. Suscribirse me ayuda muchísimo, me motiva a seguir creando contenido y a traerles más vídeos sobre sus actores favoritos, sobre noticias del mundo del espectáculo y sobre todo lo que les interesa. Así que si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y prepárense para descubrir secretos y anécdotas que les aseguro, les van a encantar. Ahora sí arrancamos. Asterisco asterisco la pregunta que resonó, la respuesta que sorprendió, asterisco asterisco. Bien, vamos a centrarnos en la entrevista en cuestión. La entrevista donde se habló del corazón vacío fue parte de una campaña de promoción para uno de sus proyectos. Lo que hace que esta entrevista sea particularmente interesante es que a pesar de ser una figura pública, siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Generalmente Demet no suele hablar demasiado de sus sentimientos, de sus relaciones personales, de sus momentos de vulnerabilidad. Pero en esta ocasión, la pregunta fue directa y la respuesta fue reveladora. Para entender mejor el contexto, imaginemos la escena. Demet, radiante como siempre, sentada frente a las cámaras, con la mirada puesta en el futuro de su carrera y en el proyecto que estaba por estrenarse. El ambiente es profesional, controlado con la usual mezcla de anticipación y optimismo que acompaña a cada lanzamiento. Sin embargo, la pregunta, lanzada sin previo aviso, rompió esa burbuja de expectativas y la llevó a un terreno mucho más personal e íntimo. La pregunta que le hicieron fue bastante simple, pero a la vez profundamente personal: ¿alguna vez has sentido que tu corazón está vacío? La pregunta en sí misma es bastante directa y confrontante. Implica una vulnerabilidad inherente, un reconocimiento de la fragilidad humana y la posibilidad de experimentar emociones complejas. La respuesta de Demet, en cambio, fue todo menos simple. En lugar de evadir la pregunta, en lugar de ofrecer una respuesta genérica o diplomática, Demet optó por ser sincera. Con una sonrisa, con una mirada que transmitía mucha honestidad, respondió afirmativamente. Sí, claro que sí, dijo. Y con esas dos palabras, ya nos estaba abriendo la puerta a un mundo de emociones y experiencias personales. La naturalidad con la que pronunció esas dos simples palabras, sí, claro que sí, fue lo que realmente capturó la atención. No hubo vacilación, ni duda, ni titubeo. Simplemente una aceptación directa y honesta de un sentimiento profundo y universal. Era como si por un momento las cámaras hubieran desaparecido y solo quedara la conexión humana, una conexión basada en la empatía y la comprensión. Lo que siguió fue aún más interesante. Demet no se limitó a decir sí. Profundizó en su respuesta, explicando que sí, había sentido esa sensación de vacío en su corazón en diferentes momentos de su vida. Pero, ¿cuáles eran esos momentos? ¿Qué circunstancias la habían llevado a sentirse así? ¿Qué sombras se habían proyectado en su alma para eclipsar la luz que la caracteriza? Aquí es donde la entrevista se vuelve aún más fascinante. Demet, con una delicadeza y una madurez asombrosas, habló de sus experiencias personales. Sin entrar en detalles específicos sobre nombres o situaciones concretas, compartió que ese sentimiento de vacío había estado presente en momentos de soledad, en momentos de decepción, en momentos de pérdida. Y lo más importante, habló de cómo había logrado superar esos momentos. Asterisco asterisco desglosando los momentos de vacío asterisco asterisco.
Es importante destacar que Demet, en su respuesta, eligió un camino de prudencia y respeto hacia su propia intimidad. No se trataba de un ejercicio de chismografía, ni de una exposición sensacionalista de su vida privada. Al contrario, su enfoque estuvo puesto en compartir una experiencia universal, en conectar con la audiencia a través de la empatía y la honestidad. Al no detallar nombres ni situaciones específicas, evitó la trampa de la especulación y el morbo. En lugar de eso, prefirió concentrarse en las emociones, en los sentimientos que la habían acompañado en esos momentos de oscuridad. La soledad, por ejemplo, es una experiencia que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Ya sea por una ruptura amorosa, por la pérdida de un ser querido, o simplemente por la sensación de estar incomprendido o aislado. La decepción, por otro lado, es una emoción que puede surgir en múltiples contextos. Puede ser una decepción amorosa, una decepción profesional, una decepción con amigos o familiares, o incluso una decepción con uno mismo. La decepción a menudo es el resultado de expectativas no cumplidas, de sueños frustrados, de la sensación de que algo no salió como esperábamos. Y la pérdida, un tema doloroso e inevitable en la vida de cualquier ser humano. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una etapa de la vida. La pérdida, en definitiva, es un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la necesidad de aprender a vivir con el dolor y la ausencia. Demet, al hablar de estos momentos, no se limitó a enumerar las emociones. También compartió cómo había logrado enfrentarlos, cómo había encontrado la fuerza para superarlos y cómo había logrado construir una vida más plena y feliz. Y aquí es donde la entrevista adquiere un valor incalculable. Porque no solo se trata de escuchar a una estrella de televisión hablar sobre sus problemas, sino de recibir una lección de vida, un ejemplo de resiliencia, una invitación a la esperanza. *** La clave de su respuesta. La búsqueda de la plenitud interior ***. Lo que realmente me impactó de las palabras de Demet fue su enfoque en la búsqueda de la plenitud interior. Ella no se quedó anclada en el sentimiento de vacío. En lugar de eso, se centró en cómo había trabajado en sí misma para superar esos momentos difíciles. Su enfoque no fue en la autocompasión, sino en la autosuperación. Habló de la importancia de la autoaceptación, de la necesidad de amarse a uno mismo, de la importancia de rodearse de personas que te quieren y te apoyan. Habló de cómo el trabajo, la amistad, la familia y la conexión con uno mismo pueden ser herramientas poderosas para llenar ese vacío. La autoaceptación, en esencia, es la aceptación incondicional de uno mismo, con todas sus virtudes y defectos. Es la capacidad de reconocerse, de valorarse, de quererse, a pesar de las imperfecciones. Es la base sobre la cual se construye la autoestima y la confianza en uno mismo. Amarse a uno mismo es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo, pero es fundamental para el bienestar emocional. Implica cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. Implica establecer límites saludables, perdonarse a uno mismo y aprender a celebrar los éxitos. Rodearse de personas que te quieren y te apoyan es otro aspecto clave para llenar el vacío. Las relaciones humanas son fundamentales para la felicidad y el bienestar. Contar con amigos, familiares y seres queridos que te brinden apoyo, cariño y comprensión es esencial para superar los momentos difíciles. El trabajo, la amistad, la familia y la conexión con uno mismo son herramientas poderosas para llenar el vacío porque ofrecen diferentes formas de encontrar significado y propósito en la vida. El trabajo puede ser una fuente de satisfacción, de creatividad y de crecimiento personal. La amistad puede brindar apoyo, compañía y alegría. La familia puede ofrecer amor, seguridad y pertenencia. Y la conexión con uno mismo puede brindar paz interior, autoconocimiento y equilibrio emocional. Demet enfatizó que el corazón vacío no es una condena. Es una experiencia que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos sentir. Lo importante, según ella, es no quedarse estancado en ese sentimiento, sino buscar la forma de llenarlo. Y esa búsqueda, según sus palabras, es un viaje personal y constante. Un viaje que no tiene una meta final, sino que es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y autodescubrimiento. *** Reflexionando sobre sus palabras, ***. Al analizar la respuesta de Demet, podemos extraer varias lecciones importantes. Primero, la sinceridad es clave. En un mundo donde las apariencias a menudo importan más que la autenticidad, es refrescante escuchar a una persona famosa hablar abiertamente sobre sus sentimientos.
Su honestidad es un faro en un mar de superficialidad, una invitación a la transparencia y a la autenticidad. Segundo, la vulnerabilidad es fortaleza. Al mostrar su lado vulnerable, Demet se conectó con su audiencia a un nivel más profundo. Nos demostró que todos, sin importar nuestra posición o éxito, tenemos momentos de debilidad y de tristeza. Su valentía al mostrar su lado humano es inspiradora. Demostró que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Tercero, la autosuperación es posible. Demet nos inspiró con su mensaje de esperanza. Nos demostró que a pesar de los momentos difíciles, siempre podemos encontrar la fuerza para salir adelante. Su historia es una prueba de que la resiliencia es posible, de que podemos superar los obstáculos y salir fortalecidos. Cuarto, la importancia de la introspección. Su respuesta nos invita a reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, sobre nuestros propios momentos de vacío y sobre cómo podemos llenar esos huecos en nuestras vidas. Nos anima a explorar nuestro interior, a conocernos a nosotros mismos y a encontrar las herramientas que necesitamos para vivir una vida más plena. Quinto, el amor propio como base de la felicidad. Demet nos recordó que la verdadera felicidad reside en la aceptación de uno mismo, en el amor propio y en la búsqueda constante de la plenitud interior. Nos enseñó que la felicidad no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se construye desde adentro. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de Demet? Asterisco asterisco. La respuesta de Demet Özdemir a la pregunta sobre el corazón vacío es mucho más que una simple respuesta a una entrevista. Es una lección de vida. Es una invitación a reflexionar sobre nuestros propios sentimientos, sobre nuestras propias experiencias y sobre cómo podemos construir una vida más plena y feliz. Podemos aprender de ella la importancia de la sinceridad, la vulnerabilidad, la autoaceptación y la búsqueda constante de la plenitud interior. Podemos aprender que el corazón vacío no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para crecer, para aprender y para conectar con nosotros mismos y con los demás. Podemos aprender que la vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza. Y que es en esos momentos de oscuridad donde encontramos la fuerza para crecer y para aprender a valorar la luz. Podemos aprender que la verdadera felicidad no reside en la fama, el éxito o la fortuna, sino en la conexión con uno mismo, en la aceptación de nuestras imperfecciones y en la búsqueda constante de la plenitud interior. Podemos aprender que todos somos humanos, con nuestras imperfecciones, nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y que a pesar de las adversidades, siempre podemos encontrar la luz al final del túnel. Podemos aprender a ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. A reconocer nuestra propia vulnerabilidad y a celebrar la humanidad que nos une. Asterisco asterisco el legado de Demet, un ejemplo a seguir asterisco asterisco. Demet Özdemir con su respuesta honesta y sincera, se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchas personas. Su valentía al hablar de sus sentimientos, su enfoque en la autosuperación y su mensaje de esperanza han resonado en el corazón de sus seguidores. Su legado no es solo su talento como actriz, sino también su capacidad para conectar con su público a un nivel más profundo. Su disposición a mostrar su vulnerabilidad, a compartir sus experiencias personales, la convierte en un modelo a seguir para aquellos que buscan la autenticidad y la autosuperación. Demet nos ha demostrado que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad. Que la verdadera felicidad reside en la conexión con uno mismo, en la aceptación de nuestras imperfecciones y en la búsqueda constante de la plenitud interior. Demet nos ha recordado que todos somos seres humanos, con nuestras luces y nuestras sombras. Y que a pesar de los momentos difíciles, siempre podemos encontrar la fuerza para salir adelante. Su mensaje es un faro de esperanza en un mundo a menudo dominado por la superficialidad y la incertidumbre. Asterisco asterisco profundizando en el viaje personal, más allá del corazón vacío, asterisco asterisco. Es importante destacar que la experiencia del corazón vacío no es un destino final, sino un punto de partida. El viaje personal de Demet, y el de todos aquellos que han experimentado este sentimiento, es un proceso continuo de crecimiento, aprendizaje y autodescubrimiento. Este viaje implica, en primer lugar, la aceptación de las emociones. No se trata de negar el dolor, la tristeza o la soledad, sino de reconocerlas, de aceptarlas como parte de la experiencia humana. Es importante permitirse sentir, permitirse llorar, permitirse expresar las emociones sin juzgarse a uno mismo. Una vez que las emociones son aceptadas, el siguiente paso es la autocomprensión. ¿Por qué me siento así?
¿Qué factores contribuyen a este sentimiento de vacío? ¿Qué experiencias pasadas han influenciado mi estado emocional actual? La introspección, la reflexión y el autoconocimiento son herramientas fundamentales para comprender las causas subyacentes del corazón vacío. Una vez que se comprenden las causas, se puede comenzar a trabajar en la búsqueda de la plenitud interior. Esto implica, como Demet lo mencionó, el amor propio, la autoaceptación y el desarrollo de herramientas para llenar ese vacío. Esto puede incluir la terapia, la meditación, el ejercicio, el arte, la conexión con la naturaleza, la búsqueda de nuevos hobbies, la construcción de relaciones significativas y el establecimiento de metas personales. Es importante recordar que no existe una fórmula mágica para llenar el corazón vacío. El camino es único para cada persona. Lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. La clave es experimentar, explorar, probar diferentes opciones y descubrir qué es lo que realmente nos nutre y nos llena. *** El impacto en la audiencia, conexión y empatía ***. La sinceridad de Demet al hablar sobre el corazón vacío tuvo un impacto significativo en su audiencia. Sus seguidores, que la admiran por su talento y su belleza, la vieron como una persona real, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Esto generó una profunda conexión y empatía. Muchos de sus seguidores se sintieron identificados con sus palabras. Se dieron cuenta de que no estaban solos en sus sentimientos. Comprendieron que el corazón vacío es una experiencia humana común y que se puede superar. La valentía de Demet al hablar sobre sus sentimientos también inspiró a muchos a ser más abiertos y honestos sobre sus propias experiencias. Les dio el coraje de hablar sobre sus propias luchas, de buscar ayuda y de conectarse con otros que estaban pasando por situaciones similares. La respuesta de Demet generó un debate positivo en las redes sociales. Los seguidores compartieron sus propias experiencias, expresaron su apoyo y agradecieron a Demet por su honestidad y valentía. Esto creó una comunidad de apoyo mutuo, donde las personas se sentían comprendidas y valoradas. En definitiva, la entrevista sobre el corazón vacío transformó la relación entre Demet y su audiencia. La actriz pasó de ser una figura pública a una persona real, cercana y accesible. Su mensaje de esperanza y autosuperación tocó el corazón de millones de personas, inspirándolas a buscar la plenitud interior y a construir una vida más feliz. *** Más allá de la entrevista, el trabajo de Demet ***. Si bien la entrevista sobre el corazón vacío es un ejemplo de la persona que es Demet, no se puede dejar de lado el trabajo que ha realizado como actriz. Su talento y dedicación la han convertido en una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad en una amplia gama de roles, desde personajes románticos hasta personajes dramáticos. Su éxito no se limita a Turquía. Sus series han sido exportadas a numerosos países, donde ha ganado una gran popularidad. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica y el público, y ha recibido numerosos premios y nominaciones. El éxito de Demet es un testimonio de su talento, su trabajo duro y su dedicación. Es una inspiración para todos aquellos que sueñan con lograr el éxito en sus carreras. Su trabajo es un recordatorio de que con esfuerzo y perseverancia, todo es posible. Conclusión. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la entrevista donde Demet Özdemir reveló su experiencia con el corazón vacío, y hemos analizado su respuesta, sus reflexiones y las lecciones que podemos extraer de ella. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante y revelador. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Les sorprendió? ¿Se sintieron identificados con sus palabras? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos abajo. Compartan sus pensamientos, sus experiencias y lo que les pareció más impactante de esta entrevista. El mensaje de Demet nos recuerda que todos, en algún momento de nuestras vidas, podemos sentirnos vacíos. Pero también nos muestra que es posible encontrar la luz en la oscuridad, que es posible llenar ese vacío y construir una vida más plena y feliz. Espero que este vídeo les haya inspirado a reflexionar sobre sus propias vidas, a aceptar sus emociones, a buscar el amor propio y a construir una vida más plena y feliz. Muchas gracias por ver el vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Recuerden que su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que les guste y que les sea útil. Y ahora, como siempre, les pido un último favor:
Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, anécdotas y sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Chao, chao.